Me alegra muchísimo poder compartir con ustedes un rato de esta tarde, aprovechando pues todos estos medios que nos ofrece la tecnología. Yo quisiera empezar como con una primera, digamos, reflexión alrededor de lo que significa el trabajo colaborativo. Y tiene que ver con qué soñamos nosotros cuando estamos pequeños y llegamos a la escuela, o cuando tenemos un niño que está empezando a incursionar en esa sus primeras idas al colegio, sus primeras idas, digamos, a encontrarse, a socializar con sus compañeros. Realmente lo que nosotros estamos buscando en estos casos es que los chicos sean felices, y parte de esa felicidad es empezar a encontrar respuestas a todas aquellas preguntas que suelen hacernos desde que están empezando a hablar. Mamá, ¿por qué el cielo es azul? ¿Por qué ese perro ladra? ¿Por qué la vaca hace así? ¿Por qué esta comida? ¿De dónde viene este alimento? Y en mil preguntas que van robusteciéndose en la medida en que los chicos van creciendo. Desafortunadamente hoy estamos viviendo en una época bastante compleja, en donde empezamos a ver que los chicos ya no los vemos tan contentos, tan felices, tan sonrientes, y empezamos a ver caras tristes. Y la gran pregunta que nos estamos haciendo hoy en día es: ¿qué está pasando con estos chicos que están llegando a las instituciones educativas y que a veces en las tardes, cuando llegan a casa, no llegan con esa efusividad contando todo lo que aprendieron, todo lo que vivieron con sus compañeros, sino por el contrario les vemos esas caras como aburridas, como de que no lograron como satisfacer todas sus inquietudes y sus necesidades? Pues bien, esto es una situación que no solamente la vivimos aquí en algunas instituciones de nuestro país, sino que se viven a lo largo de todo el mundo. Sin embargo, pues hay muchísimas estrategias que uno podría empezar a trabajar y que relativamente no son nuevas. Las estrategias que tienen que ver con cómo modificar, digamos, las condiciones y el manejo de los recursos que damos en el aula, tienen unas implicaciones para el docente que pueden ir desde elementos muy sencillos hasta algo que puedan considerar muy complejo. Sin embargo, hoy vamos a conversar un poquito alrededor de qué significa esto de los proyectos colaborativos y cómo los proyectos nos pueden a nosotros apoyar, aportar, a mejorar esa situación, digamos, de falta de nosotros darle esas respuestas a los estudiantes y esas ganas de aprender. Los proyectos no son una estrategia nueva, como todos sabemos. Los proyectos colaborativos entraron al país hace alrededor de 50, 60 años, en donde en las primeras, digamos, ejercicios que se hicieron fueron en las áreas de medicina, pero que poco a poco han ido trasladándose y han ido surgiendo, digamos, distintas iniciativas a nivel de los proyectos a nivel de Europa, en Estados Unidos, en Canadá. Hay distintas redes que trabajan con esta estrategia, y que por lo tanto lo que nosotros estamos tratando de hacer es cómo podemos llevarla a nuestras aulas, cómo podemos llevarlas a las aulas que están implementando este modelo de UBITAC, inclusive en Bogotá, en cualquier región o departamento del país, a través de los distintos proyectos nacionales, en Itagüí, y hemos tenido algunas experiencias con ello, y que hoy queremos pues como contarles qué podríamos hacer como profesores para poder aportar con esta estrategia a ese aprendizaje de los chicos. Basados en eso, yo quisiera como completar un poquito la transformación de lo que significa esa combinación de hablar de proyecto colaborativo. Básicamente nosotros tenemos unos insumos que tienen que ver con, digamos, unas motivaciones, unas necesidades que todos tenemos cuando empezamos o cuando queremos aprender algo. Esas motivaciones son las que nos van a llevar a nosotros a aprender. Por lo tanto, tenemos una entrada, luego tendremos un proceso que va a ocurrir allí, y luego esperamos que ocurra digamos, que tengamos un aprendizaje, que sea un aprendizaje significativo, que tenga algo que ver con nosotros y que de alguna manera lo podamos proyectar, transferir a otros contextos, a otros escenarios de aprendizaje. Entonces, esas motivaciones básicamente lo que nos están ayudando a nosotros es a identificar como cuál es nuestro punto de partida. En este caso, yo les he propuesto, pues, o proponemos a los compañeros de trabajo y a nuestros profesores que trabajan con nosotros, que planteemos un par de escenarios. El primer escenario está basado en aquellas preguntas que trae el chico, en aquellas preguntas que tenemos todos y sobre las cuales queremos encontrar respuestas. Y un segundo escenario que es cómo nos estamos relacionando con el mundo, qué circunstancias y qué momentos estamos entendiendo que son algo que tenga que ver con nosotros, qué ocurre con el tráfico, qué ocurre con el cielo, qué ocurre con el clima, qué ocurre con distintas circunstancias muy cotidianas, y que inclusive nos llevan también a pensar por qué niños de otro país hablan diferente, por qué piensan diferente, por qué comen diferente, y empezamos aquí a juntar
esos dos elementos, esas situaciones, esas condiciones, características de un contexto que nos rodea y que no necesariamente es solo local, porque afortunadamente pues hoy con todo esto de las tecnologías nos enteramos rápidamente a través de todos los medios de las distintas situaciones que se viven a nivel mundial. Entonces, juntar esas necesidades y esas condiciones con las preguntas que a mí me dan, que a mí se me crean o que me surgen, digamos, de unos intereses, es lo que nos va a empezar a ayudar a nosotros a tener, digamos, un buen, lo que uno llamaría como un caldo de cultivo, algo donde nosotros podemos empezar a construir algo que sea significativo para que podamos aprender algo nuevo y algo que sea significativo y que tenga, digamos, un sentido interesante en nuestras vidas. Y en ese sentido, pues para cada quien el aprendizaje va a ser diferente. No todos vamos a aprender lo mismo, ni al mismo ritmo, ni con la misma intensidad. Entonces aquí la pregunta es, ¿qué es tan intermedio entre esa entrada y esa salida que estamos hablando del aprendizaje? Entonces, aquí es donde empezamos a hacerles una propuesta y es, bueno, entonces, ¿de qué se trata esta propuesta de los proyectos colaborativos? Pues bien, básicamente lo que estamos tratando de hacer es juntar de manera muy coherente y muy consistente lo que significa el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en problemas, juntarlo con unas actividades de aprendizaje colaborativo e incluir unos elementos que tienen que ver con el concepto tecnológico. Aquí estamos hablando de la tecnología, no solamente las TIC, lo que conocemos como las tecnologías de información y comunicaciones, sino que también estamos hablando de tecnologías análogas. Ustedes ven aquí en esta imagen que aparece como un bombillito, realmente lo que queremos ahí es cómo el estudiante a partir de su relación con las condiciones y los recursos disponibles, que no necesariamente son digitales, puede generar unos procesos de creatividad que le ayuden a articular y a generar productos y a involucrarlo dentro de sus soluciones. Entonces, básicamente la fórmula de la que estamos hablando es que tenemos unas motivaciones más una estrategia de aprendizaje basado en proyectos, más un concepto y un trabajo colaborativo, más unos recursos. Y esperamos que eso nos genere un aprendizaje. Entonces, cuando ya empezamos a profundizar en cada uno de estos elementos, nos damos cuenta de que, bueno, la pregunta aquí nos daría es, bueno, ¿y de proyectos qué? ¿Cómo funciona un proyecto? ¿Qué tengo que tener en cuenta entonces en un proyecto para que realmente me ayude a proveer esos pequeños procesos que van a llevar al estudiante a ir construyendo poco a poco su aprendizaje? Pues bien, nos basamos en una estrategia genérica, el trabajo por proyectos de cualquier naturaleza, sean proyectos académicos, sean proyectos industriales, comerciales, cualquier proyecto en términos generales se mueve alrededor más o menos de estas mismas 4 fases. Pueden tener nombres diferentes, que para el caso educativo nosotros les hemos puesto estos nombres. Lo primero es una primera etapa de preparación, o sea, cómo nosotros empezamos a recoger la información de ese contexto, de esas motivaciones, qué es lo que nos lleva a nosotros a desarrollar un proyecto, un tema, y cómo de alguna manera empezamos a buscar qué queremos hacer con esa información. Lo siguiente es una etapa como inicial, donde decimos, bueno, ahora sí vamos a organizarnos, ya sabemos qué queremos o qué preguntas tenemos, vamos a organizarnos para poder seguir con un proceso ya de desarrollo de nuestro proyecto, para que poco a poco vamos construyendo y digamos, nuestras distintas soluciones, vamos investigando, vamos indagando sobre los distintos temas o contenidos que tengan que ver, o áreas que tengan que ver con nuestro problema o pregunta o reto que tengamos, y luego vemos cómo eso se lo vamos a contar a nuestros compañeros, a nuestros pares, y cómo de alguna manera vamos a hacer, digamos, evidente que sí hemos aprendido algo que es significativo para cada uno de nosotros. En cuanto a la parte del trabajo colaborativo, nos estamos focalizando básicamente en unas condiciones que tienen que ver con cómo nos organizamos para poder trabajar colaborativamente. Entonces, cuando nosotros buscamos eso, estamos hablando de 3 elementos básicos. El primero es cómo nos organizamos en unos equipos de trabajo. Normalmente en un salón de clase, por ejemplo, de los que tenemos hoy en día, necesitamos que los estudiantes de alguna manera se organicen, digamos, de distintas formas. Eso quiere decir que tenemos que armar unos pequeños equipos. Normalmente, casi todos en alguna oportunidad como profesores hemos hablado, nosotros sí trabajamos en grupo, pero en este caso queremos hacer una connotación y unas características que quizás diferencian un poco lo que significa trabajar en grupo y trabajar en un equipo. Nosotros estamos hablando de un equipo como el equipo de fútbol, como el equipo de básquet, donde cada uno tiene una función muy particular y que sin esa función casi que sería imposible
lograr ganar el partido. En este caso, los equipos tienen más o menos esa misma estructura. Queremos tener unos equipos que básicamente se deben mover a nivel escolar, consideramos entre 4 y 5 estudiantes, dado que si son muchos los chicos, pues es mucho más difícil por los tiempos que manejamos del horario escolar y también es más difícil hacer seguimiento. Pero cuando tenemos esos pequeños grupos, lo que nos va a ayudar a nosotros como docentes es a empezar a identificar cómo se comportan cada uno de ellos. Entonces, esa conformación de los equipos nos permite a nosotros identificar cuáles son sus mejores, digamos, habilidades, cuáles son esos compromisos que ellos tienen consigo mismos, cómo se ven en las relaciones con sus compañeros, cuáles son esas habilidades que tienen, por ejemplo, de organizar, de ser muy recursivos. Entonces, basado en muchas de esas habilidades, es que tratamos de organizarlos. No necesariamente un equipo se organiza con estudiantes que tengan un mismo nivel de desempeño cognitivo. Eso es muy importante, porque si nos reunimos los 4 o 5 que somos amigos, que nos conocemos, que tenemos como el mismo ritmo, probablemente el proyecto no va a generar, y este tipo de aprendizaje no va a generar los beneficios que estamos esperando. Por lo tanto, esa heterogeneidad en los ambientes de trabajo de esos pequeños equipos es fundamental. Nosotros siempre hemos propuesto organizarnos básicamente en 5 roles. Esos roles están dirigidos a ser un líder del equipo, un secretario, que haya una persona que haga la comunicación, que haya alguien que nos ayude con los útiles, con los recursos, que nos ayude a gestionar esto, y alguien que nos ayude a hacer la vigilancia del tiempo, que es supremamente importante cuando hablamos de proyectos. Entonces, lo que queremos aquí es tratar de compartir responsabilidades entre los chicos, que haya digamos, un desarrollo de habilidades y de valores que no necesariamente son cognitivos. Buscamos también aquí una serie de actitudes que solamente se dan en el relacionamiento de unos con otros, como el respeto, la tolerancia, la facilidad de comunicación, ser más creativos, no sé, ayudarse los unos al otro. Y algo muy importante también aquí que tiene mucho que ver con una competencia ciudadana y es esa capacidad de servicio frente a los otros y a sus compañeros. Entonces aquí nosotros lo que necesitamos es empezar ya a identificar, bueno, si el proyecto colaborativo lo que nos va a permitir a nosotros es, primero, identificar unas necesidades. Esas necesidades que vengan de preguntas o de contextos, como ustedes saben, no están dirigidas ni a matemáticas, ni a ciencias, ni a física, ni a biología, ni a química. Son necesidades de un contexto que son preguntas y necesidades lo que llamamos complejas. ¿Qué quiere decir complejo? No es que sea difícil, es que va a involucrar muchas áreas, va a involucrar distintas experiencias, va a involucrar distintos conocimientos. Y eso es lo que nos ayuda a nosotros a ser interdisciplinarios y a poder solucionar realmente un problema basado en una pregunta y en una inquietud y no necesariamente en un compartimento específico de un área disciplinar. Entonces, aquí habría que empezar a identificar cuáles son, digamos, esos nuevos roles que va a tener que jugar el profesor, porque obviamente el profesor tradicional o digamos la labor que hacemos en el aula tradicional, donde todos los chicos están así enfrente, como están ustedes probablemente ahorita viéndome a mí, yo aquí solita parada, estamos en una relación un poco distante, pero si yo pudiese caminar por todo un escenario donde tengo pequeños grupos, hablar con el uno, conversar con el otro, pues podríamos obviamente tener una relación mucho más cercana desde lo cognitivo, desde lo procedimental, desde lo actitudinal, y nos ayudaría muchísimo a empezar a crear evidencia que nos permita ver los desempeños de cada uno de los chicos, dependiendo de cuáles son las características propias de cada individuo. Entonces el profesor básicamente lo que hace es un cambio de rol que se empieza a identificar en qué tipo de actividades hace durante cada una de las 4, digamos, etapas gruesas que hablamos del proyecto. Y durante esas 4 etapas del proyecto, él lo que va a hacer es ir involucrando acciones que están relacionadas con el aprendizaje colaborativo, como ir organizando los equipos de trabajo mientras concreta un tema de trabajo, o irlos organizando por equipos dependiendo de las preguntas y digamos, de aquellas inquietudes adicionales que pueda tener un estudiante. En la estructura más básica, lo que nosotros tratamos es, como docente yo puedo negociar con el estudiante el cómo queremos aprender. No le voy a negociar qué necesito que aprenda, porque él tiene que aprender algo básico que yo no puedo, digamos, dejar de lado, porque sé que si hay un aprendizaje que a él le falta y que es indispensable, pues lo voy a sacar y le voy a eliminar algunas oportunidades futuras. Entonces, lo que hago es negociar con los estudiantes cómo quieren que trabajemos. Si nuestro proyecto es el clima, cómo quieren
que trabajemos, qué preguntas tienen, cómo nos podemos organizar, qué se les ocurre que podamos hacer, cómo podemos aportarle a la sociedad si nosotros investigamos sobre esto, qué problemas ven ustedes allá que nosotros podamos aportar un granito de arena. Y en esa medida, a punta de cuestionamientos y de reflexiones con los equipos de trabajo, lo que uno va haciendo es consolidando los grupos y generando también una dinámica que le permita al equipo irse concentrando en una pregunta o en un reto particular que le permita generar un plan de trabajo ya organizado en donde el equipo tiene cada uno unas funciones y se va a enfrentar a ese reto o a ese problema o a esa pregunta a través de un plan de trabajo que ellos mismos han desarrollado de acuerdo a sus capacidades, a sus gustos, a todos sus sueños. Entonces, esas actividades del docente durante toda esa primera etapa están dirigidas a eso. Durante la segunda etapa, la tercera etapa, perdón, que llamamos la de desarrollo, es donde ya el profesor va a empezar a hacer un seguimiento y a hacer una orientación de los chicos. Durante esta etapa es donde se desarrolla con mayor intensidad la capacidad de los estudiantes de indagar. Aquí no hablamos de investigación como un elemento grueso, investigación científica ni investigación en educación superior, estamos hablando de un proceso de indagación, de hacernos preguntas, de reflexionar sobre la vida. Y en esa medida en que los chicos empiezan a hacer esas reflexiones, es donde nosotros podemos empezar a ayudarlos a buscar información. ¿Cómo se busca información? ¿Qué tipo de instrumentos puedo utilizar? ¿A quiénes debo consultar? ¿Cómo puedo involucrar a mi familia para que me conteste, para que sea partícipe de mis inquietudes? Y allí se va generando un nuevo escenario. Entonces, esas acciones de orientación que hace el profesor relacionadas con esta parte de llevarlos a indagar y a todo esto, los va llevando también a empezar a pensar en cómo van a generar un producto. ¿Cuál es la tarea del profesor? Asegurarse que esa producción del estudiante, si va a ser un texto, si es un prototipo, si es un aparato robótico, si es una maqueta, cualquier producto que el estudiante vaya a proponer como solución, lo que el profesor tiene que hacer es asegurarse de que realmente tiene mucho sentido y mucho valor lo que va a ser ese producto. Eso es lo principal. No pueden ser productos que uno diga, ah, no, sí, hiciste eso, pero bueno, pues eso ya lo han hecho otros. No, hay que asegurarse de que los productos realmente tengan un valor académico y un valor que no solamente sea para el estudiante una nota, sacar un excelente en su actividad, sino que sea una satisfacción personal, para que el equipo realmente se sienta confortado por esa producción. Entonces, esta etapa nos va a llevar a nosotros a desarrollar ciertas actividades. Y ya durante la etapa de socialización, que sería la cuarta etapa de la que estamos hablando, lo que queremos aquí es cómo vamos a evidenciar que los chicos han aprendido algo. Entonces, pues hay múltiples formas e instrumentos de hacerlo, y es una de las preguntas que por lo general siempre nos hacemos. Bueno, yo hago un proyecto, los chicos se organizan, trabajan, hacen preguntas, hicieron entrevistas, luego compartimos, construimos unas fotos, un álbum, hicimos una maqueta. Bueno, ¿y a quién le contamos eso? ¿Cómo sé yo que al hacer eso ellos sí aprendieron algo? Pues bien, hay múltiples formas y múltiples instrumentos para evaluar, hay una serie de rúbricas, podemos utilizar unas guías, podemos utilizar unos ciertos checklists, pero fundamentalmente nos estamos centrando en orientar al estudiante a que el docente haga un trabajo de observación y seguimiento permanente bajo un tipo de instrumento. Pero el estudiante también permanentemente durante las semanas de trabajo de su proyecto está haciéndose un seguimiento y ellos mismos se están autoevaluando y se autoevalúan como equipo, se autoevalúan independientes, como individuos y hacen unos procesos de coevaluación con los otros equipos de trabajo con los que están participando, con sus compañeros, y lo que se busca es que de todo esto surja un proceso de autorregulación realmente del equipo que redunde en nuevos frutos para un siguiente proyecto. Entonces, en esa etapa, el hecho de que ellos se autoevalúen es una parte muy académica, pero nos queda faltando el tema de la parte social. Los proyectos como tal y la colaboración tienen una incidencia muy interesante en todo lo que llamamos como no exactamente, pero se aproxima mucho al aprendizaje social, en donde es necesario sentir que lo que yo estoy haciendo tiene valor para la sociedad, tiene valor para otros. Entonces allí, lo que normalmente hacemos es armar con los mismos chicos que están participando en los proyectos cuál sería la estrategia para ellos contar lo que hicieron, lo que aprendieron. En esas estrategias, cuando son escolares, uno de los elementos fundamentales es que ellos puedan vincular a sus familias, que puedan invitar a sus abuelos, que puedan invitar a sus hermanos, que si hay otros chicos del colegio que están interesados puedan asistir y ellos puedan contar las cosas que hicieron. Aquí surgen muchas estrategias, como por ejemplo las ferias de la ciencia son algo muy típico de este tipo de
de socialización y que lo que busca realmente es ayudar a los estudiantes a que se preparen también a hacer esos procesos de comunicación. Uno de los puntos que nos ha sido bastante útil es mostrarle a los profesores cómo funciona la famosa mecánica de las charlas TEDx. Las charlas TED son charlas algo así parecido a lo que estamos haciendo ahora, charlas relativamente cortas, en donde tienen un foco muy bien definido y los chicos deben concentrarse en ver qué necesitan, qué quieren contar de lo que aprendieron, de las dificultades que tuvieron y de lo que siguen soñando que quieren hacer. Creo que hasta ahora aquí tenemos como un marco desde el punto de vista del profesor. Nosotros también les ofrecemos a los estudiantes una ruta para que ellos trabajen, porque la mirada del docente y la mirada del estudiante no es la misma en el proyecto. Entonces, para los estudiantes lo que buscamos es que ellos, a partir de tener una pregunta o tener ese reto que quieren, que es como su gran, motivación, ellos empiecen a enganchar en ese reto una cantidad de acciones que los van a llevar hasta encontrar una solución final. Y allí se les van dando tips de en qué deberían estar en cada momento. Ya tenemos un plan de trabajo o ya nos organizamos, mira, los roles deberían ser así, cómo se están organizando, quién es el líder, cuál es el tema, cuál es la pregunta que van a trabajar, cuál es el tipo de prototipo, qué tipo de solución se están imaginando que va a llegar. Y eso nos va a ayudar hasta que al final vamos a llegar a lo que llamamos la meta. Para los estudiantes, este ciclo, digamos, va a ir muy acompañado de todas las acciones orientadoras que va a tener el profesor. Entonces, este es en términos generales, un gran resumen de lo que es la estrategia de proyectos colaborativos, como la entendemos en la línea de informática educativa, como la hemos venido gestionando y con la cual hemos tenido una gran cantidad de satisfacciones. Ahora, hay dos formas que yo podría aconsejarles a quienes nos están escuchando y es de aplicar la técnica, y la primera es, empecemos por implementar un proyecto que ya esté hecho. Escojamos un proyecto, hay miles de redes y de proyectos por la red. Inclusive en la línea de informática tenemos una serie de recursos en donde hay un catálogo, donde hay distintos proyectos colaborativos, algunos los pueden descargar, hacerlos en el aula, hacerles modificaciones, otros son para participar con niños que se encuentran en otras latitudes, en otras geografías del país o del mundo. Y eso les va a ayudar a empezar a contagiarse poco a poco de las estrategias de otros que ya van un poquito más adelante. Asimismo, pueden también empezar a pensar en sus propios proyectos. Yo creería que es como la segunda parte. Cuando yo ya sé cuáles son las dificultades, cuáles son las ventajas, los beneficios, yo ya podría empezar a pensar en mis propios proyectos. Entonces, bienvenidos a los proyectos colaborativos, a esta estrategia, a retomarla nuevamente. Como sabemos, no estamos hablando de algo nuevo, lo que estamos hablando es de unas condiciones nuevas, de unos escenarios de aprendizaje diferenciados, sobre los cuales los proyectos colaborativos, como una estrategia, creemos que nos ayudaría cantidades a lograr esas caritas felices que siempre hemos querido cuando los chicos van a los procesos educativos. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta o algo. Gracias, María, por tu intervención. Una de las inquietudes o comentarios que manifiestan los docentes es respecto al tema de proyectos colaborativos, es si pueden intervenir grupos de estudiantes de diferentes grados o trabajar con docentes de diferentes áreas disciplinares. ¿Qué recomiendas? Mira, los proyectos colaborativos tienen una gran versatilidad y precisamente eso que tú mencionas o que menciona la persona que nos hace la pregunta es fundamental. Aquí, como les mencioné, hablamos de proyectos que hacen integración de áreas. No estamos hablando de áreas disciplinares en particular. Entonces, eso por un lado me permite a mí que muchos profesores de distintas áreas, pero que tengan un interés común, puedan participar de un proyecto, diseñar actividades, hacer ayuda a los estudiantes y poder de alguna manera también, colaborar en distintas instancias del proceso educativo y escolar normal. Lo otro es la gran ventaja cuando uno trabaja con chicos de distintos grados. O sea, un proyecto fácilmente tú lo puedes integrar, dentro de nuestra estructura y nuestra organización escolar. Es más fácil cuando son todos de un mismo grado, porque yo junto todos los de octavo, todos los de noveno, los de sexto, los de quinto, y todos están como en el mismo escenario, y eso me facilita, el control, el seguimiento. Pero si yo logro incorporar chicos que tienen otras edades, pero los mismos intereses, eso es lo que nos ayuda a saber la vida y el problema de distintas dimensiones y por ventanas diferentes, y eso enriquece cantidades. En ese caso, ahí empezamos a hacer un trabajo muy parecido a lo que hace Escuela Nueva en las escuelas multigrado, de cómo todos podemos de alguna manera apoyarnos y aprender juntos alrededor de algo que nos interesa. Muchas gracias, María.
Otro de los comentarios o inquietudes sobre los recursos y herramientas disponibles en la institución educativa, recursos tecnológicos, herramientas digitales, ¿son indispensables para desarrollar estos proyectos o qué alternativas se pueden ofrecer? Mira, los proyectos colaborativos nosotros los hemos venido desarrollando en una evolución en el tiempo, donde al principio tú no necesariamente tienes que tener dispositivos tecnológicos ni una gran cantidad de recursos. Básicamente lo que buscamos es que el profesor sea consciente de los recursos que hay en las instituciones. Los recursos son limitados, tanto los digitales como los análogos. Sin embargo, lo que nosotros necesitamos es aprovechar al máximo lo que tenemos disponible. Si en una institución tenemos, por ejemplo, unos grupos colaborativos trabajando en un proyecto internacional, ¿qué quiere decir esto? Tengo 4 grupos de chicos de 8º grado de mi institución que están conversando con unos chicos que se encuentran en Canadá, por decir algo. Ellos están conversando y necesitan conversar vía digital. ¿Qué implica eso? Una videoconferencia, un chat, algún servicio digital que les ayude a ellos a comunicarse. Si yo necesito eso, no quiere decir que cada estudiante necesita una máquina, que necesite un dispositivo. Podemos hacer uso de un mismo dispositivo inclusive para que trabajen muchos grupos. ¿Cómo? Organización, gestión del tiempo, gestión de la tecnología. Y en ese caso, el profesor también tiene mucho que ver cuando diseña el proyecto, también tiene que pensar en que su implementación esté acorde con los recursos disponibles. En cuanto a los recursos análogos, pues realmente lo que se busca es que se aproveche al máximo lo que hay. Hagamos uso del reciclaje, hagamos uso de las distintas, digamos, elementos que tenemos en el salón de clase o que tenemos en las casas o que nos puede facilitar algún vecino, si es del caso. Aquí lo importante es aprovechar los recursos al máximo, pero desarrollar la estrategia como tal. Una estrategia donde implica el aprendizaje, la reflexión, la motivación de los chicos. Eso es lo fundamental. Nada sacamos con tener muchos recursos disponibles, pero que no sabemos qué hacer con ellos, mientras que logramos simplemente llevarlos a una clase de computadores, cada niño sentado en un computador, vamos a abrir el Excel, vamos a hacer esto, mientras que pudiéramos aprovechar muchísimo más los recursos. Muchas gracias, María. Para continuar entonces esta intervención, este Facebook Live sobre proyectos colaborativos, invitamos ahora a Beatriz Nichols Estrada. Ella es magíster en docencia con énfasis en informática educativa y especialista en entornos virtuales. A nosotros es verdaderamente un placer que nos estén viendo y que nos puedan ver en diferido otros docentes. Lo que queremos es motivarlos, porque proyectos cambia al docente, empieza a ser parte de ese ambiente de aprendizaje y de ese acompañamiento a los estudiantes, pero lo más importante como para nosotros los docentes es cómo vemos el rendimiento de cómo va creciendo ese aprendizaje en los muchachos, esa motivación y esas ganas por seguir investigando o aprendiendo una temática. María nos habló de esa parte importante de la metodología, pero ahorita los queremos invitar a que participen de un proyecto que tenemos en nuestras manos, que es donde nos hacemos una pregunta de cómo podemos aportar desde nuestro ser como ciudadano a que otros conozcan nuestra ciudad. Y el proyecto se llama Contá cómo es tu ciudad. La intención es que lo trabajemos varios docentes, el mismo proyecto, que les va mostrando la metodología y el paso a paso de cómo emplearlo en el aula y cómo acompañar a ese estudiante, pero comunicándonos también con otros que están en otro lugar que tienen intencionalidad de aprender. Entonces, como decía María, no necesariamente es el mismo tema, sino que con las preguntas que estamos haciendo vamos generando una línea sobre la parte social, cultural, de dónde estamos. Entonces, el momento de reconocimiento, o sea, la apertura de lo que es el proyecto, las etapas que nos hablaba María, empieza nuestro reto. Y nuestro reto en este proyecto que hoy estamos lanzando y estamos invitándolos a ustedes a que se inscriban, es contar cómo es tu ciudad y cómo el estudiante podrá diseñar un contenido digital mostrando su ciudad. María nos decía, no hay necesidad de tener todos los equipos disponibles que tenemos en nuestra institución, cuáles van a estar, pero
cómo nos organizamos en grupos para hacer nuestro plan de trabajo, y algunos van a tener la intención de hacer la organización de algunos contenidos o partes del contenido para hacer la integración y mostrarlo a sus compañeros. Entonces empezamos con esa comunicación, ya tenemos una pregunta o un reto para trabajar, empezamos a caminar en torno a una organización de la información para llevar a cabo este trabajo. Después de decir llega el reconocimiento de lo que vamos a hacer, empiezan los consensos y los acuerdos entre los equipos de trabajo. María decía, estamos en un aula, estoy yo como profesora, tengo mis muchachos organizados en equipos de trabajo, y ellos en sus respectivos equipos hacen consensos y acuerdos, cómo vamos a escuchar, vamos a tener una escucha activa, los aportes que vamos a hacer, cómo los vamos a organizar y a llegar a que tenga una línea adecuada para que lleguemos a ese producto, cómo ver esa creatividad, cómo van haciendo para dar respuesta a esas preguntas que nos estamos haciendo en este momento en la construcción de ese contenido, y cuál es la respuesta desde el área disciplinar. Porque si usted pertenece al área de matemáticas, ciencias, tecnología, ver cómo puedo mostrar un contenido de mi ciudad tranquilamente desde el área de matemáticas en geometría, cómo es la ciudad, si tiene una arquitectura, de qué manera, cómo puedo hacer las maquetas, o simplemente cómo son las vías, cómo llego, cuál es la distancia. Entonces yo puedo empezar a crear, a diseñar las preguntas para cada uno de los grupos de acuerdo con mi área disciplinar, si es en inglés, si es en español, o hacemos una integración de áreas en un área disciplinar específica, si soy de un área, estoy trabajando sola, o compartiendo con otro profesor del área de tecnología, del área de matemáticas, cómo hacemos para hacer más creativo ese contenido que vamos a colocar. Como ven, nos abrimos el espectro y no solo trabajamos una pregunta que se pueda dar respuesta de una manera, sino que decimos, usted puede trabajar la distribución territorial, usted puede organizar a los equipos para que trabajen habitantes y vida social, o herramientas y medios de transporte, o alternativas para la participación cultural, fuentes de creación del conocimiento. Dijéramos, si soy un profesor de filosofía, ¿cuál de estas áreas seleccionaría en primera instancia porque voy a empezar a trabajar con mis estudiantes? Después, cuando ya tengo la línea sobre la que me voy a mover, es cuando llego a los equipos, les planteo cuál es la línea sobre la que nos vamos a manejar nuestro contenido, y los estudiantes pueden generar ya sus preguntas para dar cumplimiento al reto que es el diseño del contenido. Dijéramos, fuentes de crecimiento económico. Ver cuáles son las empresas que hay, hacer una investigación de qué es el medio económico sobre el que se están formando, por qué están, cuántas personas o medios de transporte, cuántos moviliza o qué medios de transporte tenemos, de qué lugar a qué lugar se movilizan en la mañana o en la tarde, porque hay zonas donde hay mayor cantidad de empresas. Entonces empezamos a hacer unas reflexiones al interior de los grupos como están. Ya después contamos cómo es nuestra ciudad y hacemos las 5 etapas que nos dijo María. Para el proyecto vamos a generar una semana de encuentro virtual con el docente, damos unas horas para ese encuentro y les mostramos cómo es todo el proyecto, o sea, a nivel metodológico, cómo lo vamos a trabajar. Después, después de mostrar el proyecto, continuamos con esas etapas en las que ya entran activamente los estudiantes, los grupos de trabajo con los que vamos a trabajar, repartidos en sus diferentes equipos, y trabajamos 5 semanas de implementación en el aula. Tenemos la de preparar el terreno, que es como nos organizamos
con los equipos y cuáles son los consensos a los que llegamos. Después seguimos hacia esa otra etapa que es la de ideación, pero la de crecimiento y de la emoción de ellos, de qué queremos, cuál es el sueño y cuál es esa meta a que nos estamos tratando. Después continuamos con la etapa de desarrollo que ya tenemos claro y vamos haciendo un caminar y con un acompañamiento de ese docente, pero como estamos en línea trabajando con otros estudiantes, mirando qué es lo que están haciendo ellos y cómo lo están planteando, o sea, estamos a nivel de desarrollo, a nivel de investigación, cómo lo vamos percibiendo y aprendiendo y emocionándonos por nuestro trabajo hacia los otros. Y la etapa de socialización no solo es la de finalización, sino que yo creo que en cada uno de los días hay un momento en el que estamos reconociendo qué estamos aprendiendo, cómo nos estamos moviendo y es como una evaluación permanente de ese rendimiento que estamos teniendo. Entonces, este es nuestro trabajo en estas 5 etapas de trabajo con una sesión especial para los docentes. Ustedes docentes cuenten con que van a tener un acompañamiento, una motivación permanente. No es que no estamos ingresando al aula de ustedes para ser nosotros los docentes, sino al contrario, mostrándoles un camino de una metodología que es rica y que es importante para la construcción de conocimiento. Bienvenidos y ya tendrán después el enlace correspondiente para que se inscriban a él. Beatriz, muchas gracias por compartirnos la experiencia. ¿Qué le aconsejas a los docentes para que tomen la iniciativa y creen proyectos colaborativos? ¿Qué herramientas pueden encontrar en la red para hacer este tipo de trabajo? Bueno, ya lo planteó María, hay muchas redes a nivel global que podemos estar y más cuando se puede trabajar con cualquier escuela de otro continente, o sea, es ingresar, buscar y estamos con ese catálogo disponibles para usted. Si es nuestro primer pinito de hacer trabajo, pues los invitamos a que es contar con nuestra ciudad y que podamos mostrarles un camino sencillo o si no, bajar el contenido de un proyecto y elaborarlos para que se sientan cómodos con ellos. Pero es fácil, es rico y cuando trabajamos por proyectos no nos queremos devolver a los espacios tradicionales, sino que creamos un ambiente especial con nuestros estudiantes en el aula. Es la transformación.